Siguiendo con los hongos oportunistas, tenemos en este caso a Cryptococcus y es una micosis causada por levaduras patógenas oportunistas y dentro de Cryptococcus tenemos diferentes especies, siendo Neoformans y Gatti las mayormente aisladas, pero de estas dos, Cryptococcus, quien tiene mayor importancia clínica es Cryptococcus neoformans. Se caracteriza, dice, por afectar inicialmente a los pulmones y este es sobre todo el órgano mayormente afectado porque nosotros eh, iniciamos un proceso de infección a través de la respiración, es decir, a través de la inhalación de las levaduras. Nosotros adquirimos este tipo de micosis. Entonces, por eso inicialmente afecta a los pulmones y después se disemina hacia cualquier órgano, habiendo una predilección sobre todo hacia el sistema nervioso central. ¿Dónde podemos encontrar Cryptococcus? Ya que estamos hablando de un hongo oportunista, es decir, nosotros podemos tener contacto con este hongo, ¿no? Pero van a haber diferentes factores que van a propiciar el inicio de la micosis. Puede estar en duraznos o peras o en diferentes frutas o incluso en algunos lácteos, pero el que esté en duraznos o peras pudiéramos considerar que podemos adquirirlo a través de la ingesta. Sin embargo, el pH ácido, pues el pH gástrico inactiva la actividad de la levadura. Y el que incluso esté en lácteos o en algunos derivados de lácteos, tampoco tenemos un proceso de una micosis porque este tipo de levaduras mueren por encima de los 45 grados Celsius. Entonces, si estamos hablando de lácteos que tienen un proceso de pasteurización, pues también hay una inactividad de la levadura. Sin embargo, también podemos encontrarlos en guanos de algunas aves como palomas, pichones o gallinas. Y aquí sí, el que estemos en contacto con este tipo de animales, podemos inhalar las levaduras y si estamos inmunodeprimidos, aquí sí iniciar un proceso de una micosis oportunista, ¿ok? Entonces, no hay factores específicos de alguna profesión, pero aquellas personas que, por ejemplo, pasan mucho tiempo en atrios de las iglesias, personas que limpian gallineros, pues son personas que sobre todo pueden iniciar un proceso de infección. La vía de entrada es casi siempre respiratoria, como ya lo habíamos mencionado. Puede ingresar en algunos casos por vía oral, que decíamos como fruto o leche, pero la lisosima salival y el pH ácido del estómago lo inactiva. ¿Qué factores de predisposición se necesitan, dado que todos pudiéramos convivir en algún momento dado con Cryptococcus, pero necesitamos ciertos factores de predisposición para dar un proceso de infección? Dentro de ellos está los pacientes diabéticos, pacientes desnutridos, personas con enfermedades autoinmunes, inmunodeprimidos en general, pacientes con leucemia, linfomas, sarcomas, pacientes que estén bajo corticoterapia o pacientes con tabaquismo, que presenten tabaquismo. Sin embargo, la más importante es que el 90% de los casos se asocia a pacientes con VIH positivo, que constituye el factor predisponente más importante del mundo. Estamos hablando, o recordaremos que los pacientes con VIH positivo pues tienen una disminución significativa de células CD4 y entonces el que haya esta disminución facilita que prolifere con mayor rapidez, sobre todo en células mononucleadas, y pues haya una diseminación por vía linfática o incluso por vía hematógena. La clasificación es amplia. Puede haber una clasificación clínica y darme una manifestación pulmonar, una manifestación del sistema nervioso, una manifestación cutánea, ósea, ocular y por último una manifestación diseminada. La más importante pues es una afectación pulmonar, dado que la mayoría de los pacientes la presenta por ser el primer órgano que recibe las levaduras y habíamos también comentado que hay una predilección sobre todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la 1 y la 2 son principalmente las manifestaciones más importantes. Y en el diagrama, pues vemos el ciclo de vida precisamente de Cryptococcus, es una levadura. Vemos ahí el tipo de animal, decíamos, por palomas o gallinas, a través de los guanos, el contacto con ellas nosotros lo vamos a inhalar. Algo importante es que Cryptococcus es una levadura, pero es una levadura capsulada. Y entonces, precisamente, el que esté dentro de unas cápsulas le da muchísimo mayor resistencia y es lo que facilita que puedan diseminarse hacia el sistema nervioso central. Las afectaciones más importantes decíamos que es la pulmonar y entonces inicialmente el paciente comienza con un cuadro gripal
acompañado de tos, puede presentar fiebre por encima de los 38 grados, hay discreto dolor pleural, una pérdida de peso importante, sobre todo en los casos pues ya más complicados, puede haber astenia, adinamia y tos con esputo mucoide o hemoptoico. El que hay una pérdida de peso, el que el paciente tenga dificultad respiratoria, pues precisamente lo va a llevar a que tenga una astenia y una dinamia, ¿no? Estamos diciendo que el paciente va a tener una disminución de su fuerza, va a sentir fatiga, debilidad. Y en la mayoría de los casos, sin embargo, Cryptococcus es asintomático. Pero estos son algunos de los signos o síntomas que vamos a asociar sobre todo a una afectación pulmonar. Y por otro lado, me puede también producir una meningitis. Decíamos, afectación de pulmones o afectación del sistema nervioso, ¿no? Que son las más importantes y la mayoría de los casos son las dos manifestaciones que se presentan. Si tengo una afectación de meningitis, pues inicia con una cefalea intensa o frontal. Eso es algo característico. Hay dolor retroocular, puede haber fiebre constante, pero no por encima de los 38 grados Celsius. Hay signos de meningitis crónica. Hay rigidez, dolor de cuello, signos de Kernin y Brudzinski, que son significativos y característicos de cualquier proceso de meningitis. Puede haber vómito constante o una pérdida temporal de la memoria. En general, podemos tener pacientes que tengan delirio, alucinaciones, que estén irritables, que hagan cambio de personalidad, pacientes con vértigo. Y pues esta es la sumatoria de todas las afectaciones precisamente de las meninges. Y muy raros casos pueden haber afectaciones oculares y algo característico de ellos pues es la fotofobia. En el diagnóstico, la imagen que ustedes están observando aquí son unas levaduras. Ese halo que se observa en las levaduras es precisamente el halo que se forma por las levaduras encapsuladas. Y la observación de las levaduras de gemación encapsuladas mediante tinción de tinta china, principalmente en líquido cefalorraquídeo, es el diagnóstico más importante. ¿Por qué en este caso el líquido cefalorraquídeo? Porque la mayoría de los casos, cuando están en contacto con los pulmones, hay una diseminación hacia el sistema nervioso central, ¿no? Hay una afectación de las meninges y sabemos que el tipo de muestra que nosotros necesitamos pues va a ser líquido cefalorraquídeo. Se obtiene el líquido cefalorraquídeo de los pacientes y se le agrega un colorante que se llama tinta china, que es como color negro y precisamente nos da la imagen que nosotros observamos. Es un diagnóstico rápido, es un diagnóstico bastante certero. Entonces, esta tinta china con líquido cefalorraquídeo precisamente me va a ayudar a observar las levaduras encapsuladas típicas de Cryptococcus. Para el tratamiento de elección tenemos anfotericina B por vía endovenosa y se recomienda una terapia combinada con algún otro fármaco, como ejemplo fluconazol, que atraviesa pues la barrera hematoencefálica. Además, para finalizar, además del líquido cefalorraquídeo, pues depende también en la parte del diagnóstico y del tratamiento, pues dependiendo qué manifestación clínica estamos teniendo por Cryptococcus. Pueden ser también diferentes muestras como esputo, lavado bronquial, exudados, biopsias, ¿no? Pero, pues normalmente el tipo de muestra de elección va a ser líquido cefalorraquídeo porque es donde sobre todo tenemos aquí la actividad de Cryptococcus. Y a continuación tenemos también otros hongos oportunistas, como son los cigomicetos. Actualmente ya no se le conoce como cigomicetos, sino como mucormicetos. Y estos, me van a dar una micosis causada por hongos también oportunistas. Dentro de este grupo de mucormicetos tenemos diferentes géneros y especies. Las más importantes está Rhizopus, Mucor y Lichtemia. Se caracteriza por dar cuadros agudos, hay afectaciones rinocerebrales, pulmonares, pero aquí hay algo importantísimo. Como lo habíamos mencionado con Cryptococcus, que los pacientes que es más importante son pacientes VIH positivo. En el caso de los mucormicetos o cigomicetos, que es lo mismo, los pacientes más importantes aquí sí van a ser inmunodeprimidos, pero sobre todo van a ser pacientes diabéticos descompensados. Y me puede causar una trombosis, invasión vascular o infartos.
sobre todo me da afectaciones oculares o rinocerebrales y me puede producir precisamente esta triada. Esta triada es importante y característica de las afectaciones de los hongos oportunistas por mucormicetos, trombosis, invasión vascular e infartos. Su vía de entrada mayormente también es respiratoria. Hay casos excepcionales en donde puede ser oral o cutánea. Eh, el 80% de los casos o más del 80% de los casos, pues estamos diciendo que es por inhalación, ¿no? De manera respiratoria. Y predomina en el sexo masculino de 20 a 40 años con una predisposición a diabéticos tipo 1 y tipo 2. Pero decíamos, no es que yo sea un paciente con diabetes y esté vulnerable a adquirir una mucormicosis. No, necesita ser un paciente diabético descompensado, sobre todo los pacientes diabéticos que ya estén en un proceso de citoacidosis. Sabemos que esta citoacidosis, pues hay una función importante del hígado que está convirtiendo la grasa precisamente en cetonas y va a hacer que esta sangre sea ácida. Por lo tanto, facilita la proliferación del hongo. Entonces, aquí lo importante es que el paciente sea diabético descompensado con una cetoacidosis significativa. Y tenemos tanto factores de predisposición y diferentes formas clínicas. Por ejemplo, una afectación rinocerebral, pues sobre todo estamos hablando de pacientes diabéticos con citoacidosis. Cuando tenemos una afectación pulmonar o diseminada, pues pacientes con neutropenia, también pacientes con corticosteroides, pacientes con uso de deferoxamina, pacientes con malnutrición, con traumatismo. Entonces, de acuerdo a los factores de predisposición de los pacientes, vamos a tener las formas clínicas o manifestaciones clínicas por mucormicosis. Y dentro de estas mucormicosis, ellos tienen un sistema de defensa. Podemos tener hierro sérico libre que facilita la diseminación precisamente del hongo y este hongo pues tiene un rápido crecimiento fúngico, ¿no? Puede tener precisamente después de la inhalación puede tener una diseminación que puede hacer afectaciones incluso en ojos o incluso en el tabique de los pacientes. Hay un daño de las células endoteliales, una rápida angioinvasión y una trombosis de vasos con necrosis y diseminación de la infección. Entonces, ya habíamos platicado acerca de las manifestaciones por mucormicosis. Puedo tener una afectación rinocerebral, afectación pulmonar, gastrointestinal, cutánea, diseminada y miscelánea. De las más importantes está la mucormicosis rinocerebral y esta se puede presentar de tres maneras: rino orbitocerebral, rino maxilar o de manera mixta. En la manera rino-órbito-cerebral, pues aquí las esporas entran a través de senos paranasales, invaden arterias carótida y oftálmica. En la manifestación rinomaxilar, ingresan el hongo por el paladar o la faringe, pero invaden las arterias palatina, generan una trombosis y una necrosis cerebral. Y en el caso de mixta, pues estamos hablando de que tendríamos las dos manifestaciones previamente mencionadas. Y en la imagen de la paciente tenemos observamos una afectación precisamente rinocerebral, claramente puede producir un edema ocular. Estas mucormicosis rinocerebrales tienen un seguimiento, se caracterizan sobre todo por tres pasos y la primera es con una sinusitis tórpida. Aquí en esta sinusitis tórpida aparece el edema unilateral y periorbital, como se pudo observar en la imagen del paciente del slide anterior, y esta puede diseminarse y aquí también puede haber afectación del tabique nasal, que vamos a ver una mucosa eritematosa, zonas necróticas, descarga sanguinolenta. Posteriormente, después de la sinusitis, es decir, inicialmente el paciente puede tener una inhalación o una afectación en el paladar. Y vamos a comenzar con un primer cuadro que va a ser una sinusitis tórpida. Vamos a ver la observación de este edema que se va a empezar a diseminar hacia tabique nasal y posteriormente este edema unilateral, esta afectación de edema unilateral se va a acentuar
puede haber la presencia de una fístula en el párpado y ese material que drena esa fístula es cero purulento y tiene un olor característico, es muy fétido. Y en el tabique nasal, esta zona necrótica se va a extender, incluso puede haber una ruptura. El paciente, eh, el paciente con afectación del tabique nasal es claramente observable estas zonas necróticas que se observan en el tabique nasal. Y por último, la área necrótica, pues la fístula que iniciaba o que estaba de manera muy pequeñita se transforma a un área necrótica y en los casos de afección de paladar, pues incluso se puede formar una úlcera pronunciada. Y aquí vemos casos, pues más complejos de una mucormicosis rinocerebral. Entonces decíamos, puede iniciar por el paladar, puede iniciar por inhalación y sobre todo vamos a tener afectaciones cercas, pues precisamente de la cara, del tabique, afectaciones oculares, afectaciones del paladar. ¿Ok? Y en la imagen del paciente de arriba, la afectación de la nariz, pues precisamente se observa muy claramente estas zonas necróticas, ¿no? Ya con una diseminación bastante clara. También tenemos una mucormicosis pulmonar, es por inhalación precisamente de las esporas de hongos y sobre todo la padecen pacientes neutropénicos, leucémicos, linfomatosos, estamos diciendo que pues realmente no tienen una muy buena respuesta celular y aquí la invasión es en paredes bronquiales, tejido peribronquial y provocan la trombosis o infartos pues a nivel pulmonar. Inicialmente se presentan con una bronquitis o una neumonía inespecífica y en el 85% de los casos el paciente puede llegar a fallecer. También tenemos una mucormicosis cutánea. Algo característico de las mucormicosis cutáneas es esa coloración negruzca que provoca el hongo. Puede ser por una diseminación, es decir, que comience yo con una afectación rinocerebral y que termine con una mucormicosis cutánea, o puede ser también por consecuencia de algún tipo de traumatismo. La imagen ahí que vemos de un brazo, pues es precisamente un traumatismo que se hizo un paciente por un accidente en motocicleta y entonces ya tiene una mucormicosis cutánea bastante diseminada. Esta imagen es una mucormicosis infantil asociada a desnutrición y sonda nasogástrica, porque hay algunos pacientes hospitalizados que pueden iniciar con un proceso de infección de mucormicetos, sobre todo pacientes que estén con algún tipo de sonda nasogástrica, como en este caso, o pacientes con catéter. También aquí puede ser el foco inicial de infección de una mucormicosis. Para el diagnóstico pueden ser exudados, secreciones nasales, esputo, lavados bronquiales, incluso heces, si quisiéramos en algún momento descartar algún proceso gastrointestinal o incluso biopsias. ¿De qué va a depender? Pues sobre todo donde tengamos la afectación por las mucormicosis. Y vamos a obtener esas secreciones o ese esputo o incluso algún tipo de costra y vamos a observarlas con hidróxido de potasio, es decir, por microscopía también podemos hacer cultivos, podemos hacer biopsias en los casos cutáneos y rinomaxilares o afectaciones pulmonares, pues podemos mandar a realizar radiografías, tomografías. Y para el tratamiento de elección está anfotericina B, azólicos como fluconazol e itraconazol y también en algunos casos posaconazol. Pero de preferencia aquí vamos a usar sobre todo anfotericina B, sobre todo para los casos más severos.